La mayoría de empresarios todavía no sabe lo que se nos viene con la inteligencia artificial. Esto no es una revolución, esto no es un cambio de paradigma, esto es una nueva era. Es la destrucción total del mundo como lo conocemos y el inicio de algo muy diferente. Y lo digo desde mi experiencia después de montar más de 20 empresas, facturar más de 8 millones en el último año y trabajar con más de 200 empleados actualmente. Durante más de 20 años me he relacionado con infinidad de empresarios, emprendedores, responsables de organizaciones y más últimamente en este canal, donde siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo crees que impactará la inteligencia artificial en tu negocio? Y me acabo de dar cuenta que la mayoría no tiene ni la más remota idea del golpe que nos va a dar la inteligencia artificial a toda la gente que estamos en este mundo de los negocios. Estamos subestimando completamente el impacto real que va a tener la inteligencia artificial. La mayoría lo ve como una herramienta curiosa, como algo para crear imágenes, ayudarnos en la generación de textos o automatizar pequeñas tareas. La IA que se está desarrollando no está hecha para crear memes o hacer bromitas. Hace algo más de un año, y gracias a uno de mis socios, vimos una alerta muy clara. Entendimos que esto no iba solamente de productividad, iba de una transformación estructural de cómo se operan, construyen y escalan las empresas. Y por eso comenzamos a integrar la IA en todos nuestros procesos muchísimo antes de que se volviera mainstream, hasta el punto de crear una nueva empresa para generar agentes y automatizaciones basados en inteligencia artificial. Nuestro nuevo negocio, IA Activa. Pero de eso os voy a hablar en otro vídeo porque da para rato. Porque cuanto más analizaba el mercado, más evidente se volvía algo. Las empresas tradicionales tienen un problema enorme de escalabilidad. Y ese problema todos sabemos que no es tecnológico, es humano. Durante décadas, para crecer, hemos necesitado contratar más personas constantemente. Pero el mercado laboral no está funcionando como antes. Las nuevas generaciones ya no quieren permanecer dentro de la misma estructura como ocurría antes durante décadas. La rotación es muchísimo más alta. La retención de talento cada vez está siendo más difícil. Y muchas empresas se han mantenido hipotecadas a perfiles muy concretos. Lo vivimos hace unos años con los programadores. Existían tan pocos perfiles buenos que muchísimas empresas dependían completamente de ellos para crecer, escalar o simplemente mantenerse. Y cuando una empresa depende de puestos tan concretos, deja realmente de ser escalable. Por eso, la inteligencia artificial no viene simplemente a automatizar tareas. Estamos ante el mayor cambio de la humanidad. Si te quedas hasta el final del vídeo, voy a enseñarte cuáles son las decisiones estratégicas que yo mismo estoy tomando para protegerme, adaptarme y generar ventajas competitivas en esta nueva era que se nos abre. Lo que me ha llevado a hacer este vídeo es que hace 3 semanas me operaron de un apéndice perforada y una infección bastante importante. Eso me ha llevado a estar 3 semanitas de reposo y tener un tiempo valiosísimo para pensar y analizar. Sí, eso que siempre nos dicen a los empresarios, que tenemos que dedicar mucho tiempo a pensar, pero que muy pocas veces hacemos. La verdad que he tenido el lujo de tener tiempo de calidad y analizar todo lo que he estado viendo y observando durante estos últimos años, sobre todo estos 2 últimos años que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo va a impactar en nuestro negocio y sobre todo en nuestra vida como persona humana, porque es que ya tenemos que referirnos a nosotros como personas humanas, porque vamos a convivir con otro tipo de seres que van a ser cotidianos en nuestro día a día, tanto en nuestra vida personal como en los negocios, y que van a llegar marcando un antes y un después. En este tiempo de reflexión me he dado cuenta de una cosa muy importante. Las conversaciones actuales que tengo con empresarios y con gente que toma decisiones se están basando sobre todo en el problema que tenemos actualmente de personas. En España, donde tenemos todavía una tasa de paro muy por encima de la media europea, aún hay multitud de puestos que no se están cubriendo. Y eso es una realidad que todo el mundo conocemos. Sí, son trabajos que a la gente no le gustan tanto, o son puestos de trabajo que, digamos, no llegan a cubrir la necesidad económica que una persona necesita en una ciudad que se haya vuelto costosa. La inflación nos está jugando una mala pasada, sí, pero son puestos sin cubrir. Todo el mundo se queja que le está costando trabajo de cubrir vacantes, mantener talento, encontrar gente comprometida. Incluso estamos llegando a un punto en el que muchas personas no están aceptando un ascenso en su empresa porque no quieren más compromiso. Están cómodos como están, se quieren mantener en la localidad donde viven. Eso nos lleva a un problema de escalabilidad dentro de la empresa, incluso muchas veces a un problema de supervivencia. Quedaros con este punto porque es simplemente uno de ellos que se va a ir alineando para crear la tormenta perfecta.
El segundo tema que más se está hablando ahora mismo es de la inteligencia artificial, sí, cómo ha llegado a nuestro trabajo, pero de una inteligencia artificial, yo podría decir, pasiva, que está esperando órdenes que nosotros le damos. Una inteligencia artificial que se queda en las pantallas. Una IA que nos puede ayudar siempre y cuando el humano sepa pedirle lo que tiene que hacer. Y eso está llevando ahora mismo mucha gente a replantearse cómo nos puede ayudar, cómo mejoro un poquito mi empresa, cómo puede afectar a medio, incluso largo plazo, si no lo incorporo todavía, porque hay muchas pymes que ni siquiera lo han incorporado al día a día. Pero es que este no es el punto importante. Esto no es lo que me ha llevado a mí a hacer este vídeo de hoy. A mí me lleva a este vídeo la situación que vamos a vivir dentro de muy poco. Puedo decir que aquí viene el tercer punto importante que nadie habla y que es otro ingrediente para esta tormenta perfecta que os estoy augurando, que es la parte de la inteligencia artificial que se va a incorporar a equipos físicos, a un hardware que va a ser con forma humana. Esos robots humanoides que ya están apareciendo en vídeos, que ahora mismo nos roba 15 segundos de atención porque nos parece curioso o gracioso cómo hacen de comer, o cómo te sirven una caña detrás de una barra, o cómo un robot puede manejar cajas dentro de un almacén con una eficiencia parecida a lo que lo hace un humano. Esto, si lo añadimos a lo que está ocurriendo ahora mismo, que es el cuarto punto, que es una inversión billonaria o trillonaria en inteligencia artificial en todo el mundo, va a llevar a que la conjunción de la inteligencia artificial, como lo estamos viendo hoy en día, en un cuerpo o en un elemento físico que sea capaz de dominar la interfaz humana que hemos diseñado en todo el planeta, va a producir un impacto tan brutal que va a destruir millones de puestos de trabajo en un margen de tiempo cortísimo. Luego vamos a tener la otra vía, que la mayoría de gente estará pensando que cuando esto llegue será la limitación de los estados o la ayuda de los estados a los puestos que se destruyan. Pero todo el mundo sabe que la situación fiscal de los estados a día de hoy es la más compleja de la historia económica moderna, porque están endeudadísimos, están teniendo una ferocidad en la recaudación de impuestos nunca antes vista, y eso le lleva a un pequeño margen de maniobra para que puedan actuar en este mercado ya no laboral, sino social, que nos vamos a encontrar de golpe. ¿Debemos de tener miedo ante esto? ¿Debemos de poner palos en la rueda a esta revolución? Yo creo que no. Esto va a ser una oportunidad también que debemos de aprovechar, y sobre todo la gente que ve mis vídeos, que somos personas emprendedoras, optimistas y que llevamos luchando prácticamente toda nuestra vida, debemos de tomar nota y ser de los primeros que nos pongamos a considerar que este impacto nos va a llegar y qué es lo que nos vamos a encontrar después. Nadie tiene una varita mágica ni una bola de cristal para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Está clarísimo. Pero si no tomamos conciencia de que esto va a llegar, porque esto es algo que está ocurriendo a día de hoy, nos va a pillar desprevenidos, y tenemos que empezar a valorar cómo va a ser ese mundo nuevo en el que nosotros vamos a estar rodeados de máquinas que nos van a hacer el trabajo que actualmente hace el humano. Consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento en el que nos encontramos. Actualmente, construir un robot es caro. Según he estado mirando, puede rondar los 120.000, 150.000 dólares un robot humanoide que pueda hacer ciertas funciones operativas. Pero, como ya conocemos, la ley de Wright nos dice que a mayor volumen los costes se van acortando. Si hacemos una gráfica para ello, podemos estimar que sobre 2030-2032 un robot puede costar unos 30.000, 40.000 euros. Un robot que con una inteligencia artificial en la que aprenda, o en la que ya vengan medio aprendidos, porque actualmente ya existen academias, universidades en las que le están enseñando, empresas como Tesla, Boston Dynamics o Nvidia ya tienen escuelas de aprendizaje para esos robots humanoides con una IA incorporada, puedan hacer tareas que ahora mismo solamente hacemos los humanos. Cuando esos robots tengan un precio asequible, ya no va a haber limitaciones legales ni va a haber barreras o fronteras que impidan que lleguen directamente a hacer el trabajo que hoy en día hace una persona. Y ahora mismo con la IA se abrió un debate que por primera vez, después de todas las revoluciones que hemos vivido los seres humanos, se estaban destruyendo puestos de trabajo muy cualificados. Todo el mundo hablaba de que un abogado senior ahora hace el trabajo suyo y de 3 abogados juniors, o por ejemplo, un administrativo de atención al cliente podía atender 5 veces más personas con la ayuda de la IA de pantalla, como me gusta decir. Sí, pero cuando tú tienes un puesto cualificado y se destruye puestos similares o un poquito por debajo, lo puedes reubicar en puestos no cualificados. Pero ¿qué pasa en una sociedad si destruye de golpe miles o cientos de miles de puestos con una cualificación prácticamente cero? Si empiezas a meter robots que saben barrer, que saben servir comida, que saben cocinar,
que conducen mejor que los humanos, que pueden descargar un camión de cajas, que organizan las fábricas. ¿Dónde van a ir todas esas personas que no tienen ninguna cualificación? Ya todo el mundo está hablando prácticamente de la renta básica universal. Está muy bien, pero para la renta básica universal hace falta que confluyan una mejora en la productividad actual y que alguien pague esos impuestos que el Estado tiene que redistribuir, o tengamos cierto margen de deuda que nos permitan que esa explosión de los robots aportando trabajo y riqueza se pueda aportar a un ente, que seguramente son los estados, que los pueda volver a trasladar a personas que lo necesitan. Eso va a ser un momento crítico que nosotros debemos de trabajar y debemos de estar totalmente enfocados en qué situación vamos a estar financieramente, también a nivel de contingencia dentro de nuestro negocio, cuando ese punto llegue. La IA no eliminará definitivamente el factor humano, pero sí va a tener un impacto brutal, como nunca antes hemos visto. La reconversión industrial que vimos en España en los años 80-90 va a ser una broma al lado de esto. Y nos costó muchísimos años que el mercado laboral la absorbiera. El error que muchas empresas están cometiendo es que no están viendo esa segunda fase que va a ocurrir con la IA. Ahora mismo están solamente centrados en automatizar, en crear, optimizar los puestos de trabajo, pero debemos estar pensando ya en cómo va a ser sustituido y cómo físicamente podemos incorporar esos equipos, ese hardware que nos va a llegar. Que nos va a llegar, como decía antes, prácticamente aprendido, y en qué punto tenemos que ser conscientes, que ya tenemos que estar haciendo números, en qué punto va a ser rentable sustituir mano de obra humana por máquinas. Las empresas que estén preparadas para hacer esa inversión, sepan en qué momento justo tienen que hacer y lo hagan, van a estar mucho más preparadas para sobrevivir que las que no lo hagan. Por poner un ejemplo, una flota de camiones que automaticen totalmente la conducción y la carga y descarga de sus mercancías va a ser muchísimo más competitivo con otro equipo de trabajo que tenga trabajando a personas que pueden darse de baja, necesitan vacaciones, tengan tiempo de conducción, y que los estados cada vez nos van a obligar a ir aumentando las cotizaciones sociales para soportar una presión social que va a ser mucho más agitadora y mucho más exigente con el estado de bienestar. Esto es un cambio de era, un cambio de etapa, un nuevo paradigma, como decíamos, esto es otra realidad. ¿Cómo me estoy preparando? Pues la verdad que es muy complicado. Es como dar la recomendación de dónde meterte en la planta 88 de un rascacielos cuando hay un terremoto. Muy complicado tomar decisiones. Un buen portfolio de inversión te diría que tienes que tener una parte líquida, otra parte garantizada y otra parte en riesgo. La parte líquida nos la están liquidando, nunca mejor dicho, con la inflación. La parte garantizada, como pueden ser bonos del Estado, no sé en qué país podemos confiar, porque una crisis ahora mismo dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, como puede ser Italia o Francia, puede derribar una moneda y que los bonos que tengamos no valgan nada. Y invertir en negocios de riesgo, como pueden ser estas empresas de inteligencia artificial o las que fabrican chips, todavía no nos da una garantía porque no hay un campeón. Cada vez que cambia una tecnología, sube una empresa muchísimo, las demás bajan y está habiendo una sobreinversión en este área, como ya ocurrió en otro boom como el del ferrocarril, que hará que tengamos un exceso de inversión, un exceso de centros de datos, de tecnología, que no se puedan amortizar, como estamos viendo algunas empresas están trabajando sin cubrir costes, dando inteligencia artificial a un precio mucho más barato del que simplemente cuesta pagar la energía que se necesita para ello. Aquí hay que ser extremadamente prudente y tomar una serie de medidas que nos permitan, por un lado, diversificar nuestra fuente de ingresos y diversificar lo diversificable. Esto quiere decir que no dependamos de un solo ingreso o de un solo negocio. Que ese ingreso o ese negocio no dependa de un solo mercado. Que ese mercado no dependa de una sola moneda. Que esa actividad que estamos teniendo actualmente no dependa solamente de un cambio de legislación. Que nuestro estilo de vida no dependa solamente de una manera de ganarlo la vida. Eso para protegerte ante lo que viene. Y para protegernos como personas, como profesionales, es súper importante que tengamos en cuenta que una pequeña parte del trabajo todavía la realizaremos las personas, porque van a existir consumidores que van a valorar el trato personal, la profesionalidad, el sentirse arropados por encima de lo que nos pueda aportar esas nuevas máquinas. Para ello necesitamos tener una imagen personal sólida, prestigio social, una buena red de contactos y sobre todo haber labrado confianza y formalidad en nuestro entorno. Porque igual que ahora mismo todavía hay gente que hace trabajos que lo puede hacer mejor una máquina, porque nos gusta ese toque personal, esa artesanía, esa creatividad que tiene un humano,
En un futuro esto se mantendrá en un pequeño nicho de mercado, pero es totalmente necesario que nos conozcan y que sepan que nosotros lo vamos a hacer bien. No vamos a poder competir con eficacia, vamos a poder competir con compromiso, y eso lo podemos aportar como personas. Como dice ese sabio proverbio, hay dos mejores momentos para plantar un árbol. Uno fue hace 20 años y el otro es ahora. Por ello es el mejor momento para comenzar a documentar tu trabajo, para tener una trazabilidad y para tener una documentación de todo lo que vayas haciendo, porque eso te permitirá construir esa credibilidad y ese prestigio que una persona pueda aportar muy por encima del talento que pueda llegar a alcanzar una máquina. Tal y como estamos viendo que es tendencia, en los próximos años va a seguir habiendo personas muy ricas, que son las que van a estar dispuestas a pagar por ello. Sé que este vídeo va a ser muy polémico, y bueno, a mí me ha llevado 2 semanitas de reposo hospitalario para poder reflexionar y tomarme mi tiempo de análisis sobre el alcance que va a tener esta gran revolución de la IA y de la robotización. Quería compartirlo con vosotros porque bueno, el canal también quiero que sea un sitio de debate, quiero animar a la gente a que participe y a que opine, y si simplemente puedo ayudar a que alguien tome conciencia, y si este futuro que estamos describiendo algún día se materializa, espero que os haya podido ayudar con esta visión y con estas conclusiones, y os animo a que me dejéis un comentario, y si no estáis suscritos, suscribiros para que podamos seguir creando este contenido totalmente independiente y valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final.